Recuerdo esos años en los que conocimos otros teatros. ¿Se acuerda cuando nos llenó con público? Entonces, Sí. ha sido muy bonito. Había público. Había público, Había había público. público. Cuando empezamos a generar cosas independientes, a veces te toca hacer de todo. Claro. A veces te toca hacer de todo y lo ideal es que te pudieras pagar a ti mismo como les deberías de pagar a todos los demás, ¿no? Claro. Pensarnos no como personas individuales y aisladas donde solamente hago lo que a mí me gusta y si no participas de eso entonces me hago a un lado. Busquemos como la manera, para mí, como comunitaria de hacerlo, ¿no? El actor no puede estar en una compañía de repertorio si no se le asegura pues una estabilidad económica. No solamente desde mi visión puedo decir que los esfuerzos individuales sumados a los esfuerzos de otro más siempre son importantes y son lo que a mí me ha podido mantener en este medio. Charlando con Mariluz Anela. Bueno, queridos amigos, pues estamos ya con nuestros queridos invitados y sobre todo esta tarde con una gran invitada de la cual nos alegra muchísimo que haya aceptado esta invitación, esta entrevista, aquí en Charlando con Mariluz Anela, que es donde la vida y el arte toman la palabra por el arte de vivir. Así es que pues vamos a continuar con este programa hablando acerca de la industria del teatro y antes que todo queremos presentarles a Anabel Domínguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo, Marilu, con Juanito. Muchas gracias. Y pues sí, efectivamente está Juanito con un gran artista también de aquí de Cuautitlán Izcalli, de Tristán y compañía, y con el proyecto, lo que es la Casa Vieja, y que de alguna manera pues él siempre viene a enriquecer estas entrevistas, de la cual pues si no tenemos a Juanito, a mí me dejaría en un estado de indefensión completamente, porque en materia de teatro hay que hablar mucho y sobre todo ser un buen conocedor. Así es que, Anabel, vamos a iniciar. ¿Cuáles fueron tus primeros inicios? Tu fecha de nacimiento, ¿cuándo iniciaste? Fecha de nacimiento, nací un 4 de enero de 1977. Muy bien. ¡Vámonos! Okay. ¿No se sienten ustedes raros mencionando ya que nacieron en el siglo pasado? 67. Pues 67, acá tú, 67, mira. yo 70. 70. Ok, sí, bueno, sí, ya, somos contemporáneos. Así es. Para así toda es. la chaviza, sí, ahí vemos todavía gente del siglo pasado. Sí, nací en la Ciudad de México. Nací muy cerca de lo que es el barrio de La Morelos y La Merced, muy bien. en una zona muy céntrica, justo en el último cuadro de la Ciudad de México, o así le llamaban, más bien del centro histórico. Bien. Entonces, pues muy contenta de... Muy urbana. Muy urbana, sí. Urbanícolas. Pues te diré porque nací en una época todavía donde los barrios del último cuadro de la ciudad estaban prácticamente cayéndose a pedazos. Sí. Las vecindades eran súper viejas, estas vecindades que luego de repente, luego en películas del cine nacional se llegan a ver con lavaderos comunales, claro. Las grandes escalerotas. Cuando veo el Revoltoso, la película de Tintán, no saben qué nostalgia me da, aunque no es de mi época, pero ese tipo de ambiente de ciudad fue el que me tocó a mí vivir. Entonces, fue una experiencia muy linda porque además, hablando de cosas de teatro, justo ahí tuve los primeros acercamientos yo, porque llegaban muchas compañías ambulantes. Bien. Entonces me acuerdo mucho que nos sentábamos en las escaleras de las vecindades y llegaban gente con... recuérdenme ustedes cómo se llaman estos juguetitos de cine.
que te... ¿Cuál es la Cinescopio. Que tenían un display, ¿no? Una chulada, Sí. un juguete hermoso. Ajá, Esta que sí, traía sí. el disco. Exacto, Sí, y sí, por sí. algunos centavos nos dejaban ver películas Que ahí. Peliculitas. andaba el señor con su Sí. cartelera. Exacto, con los discos. Que ya los después, discos. como pues, se podían pasar los negativos de las Exacto. fotografías y ahí vas Sí, viendo no, tus una fotos, cosa ¿no? chula, preciosa, pero al mismo tiempo llegaban también muchas compañías ambulantes con títeres. Ah, wow. Entonces, para mí eso era una maravilla estar sentada en la escalera con mis vecinos y viendo una función. Entonces parecía que gritaban, ¡ay, como juglares! ¡Ay, hay público! ¡Vámonos! Claro. Y fue como una experiencia así muy bonita, pero cada vez que yo platico esto con compañeros ya de siglo. carrera o de diferentes círculos, es pues, Ajá. ¿en qué pueblo vivías? Y yo, no, pues ahí en el centro de la Ciudad de México. ¿Hasta qué edad viviste ahí? Ahí viví, pues ya muy entrada mi adolescencia, mi adultez, Ok. prácticamente, porque pues sí me tocó vivir ahí. ¿Qué más les puedo decir al respecto? Viví en ese mismo barrio, había una escuela religiosa, y por la misma religión que me tocó, me educaron en la religión católica, pues había muchos eventos que de la pastorela, que de en mayo cuando vas a dejar flores a la Virgen, y todos esos eventos siempre estaban como recubiertos de la obra de teatro, en fin, como que el teatro y la religión, muy medieval si quieren verlo, me tocó vivirlo de esa manera, entonces fue padre, sí me gustó esa época en cuanto a lo teatral. ¿Tus papás a qué se dedicaban? Mi papá se dedicaba al comercio, igual que mi mamá, cocineros los dos siempre, de oficio y de pasión. Entonces, pues, tenían un local donde vendían por temporadas cantidad de cosas que se puedan imaginar. Ujú. Qué bonito. ¿Y cuál fue el indicativo así que te dijo, el teatro es para mí? Ay, yo creo que porque soy muy necia, soy muy aferrada, pero aparte de hacer estas cosas, de hacer el papel de la Virgen, del diablo, de las cosas que yo hacía de niña, los primeros acercamientos que tuve para hacer castings y cosas de actuación fueron en televisión. Y no crean que porque vi un gran casting y entonces yo acudí como estas historias. Literalmente no teníamos teléfono en la casa y yo veía Canal 11 y apuntaba a los teléfonos. Entonces dije, ¿cómo me inserto? ¿Cómo voy? Y me acuerdo perfectamente que fui a una cabina telefónica de estas que le echabas tu monedita, pero ni siquiera la alcanzaba. Entonces me acuerdo todavía que en la esquina rodaba yo una piedra para poder subirme a hablar por teléfono. Y fíjense, esa osadía que tenía de llamar y decir, hola, soy tal, fulana de tal, pues me persigue todavía hasta estos días, porque justo creo que es la chamba que de repente nos toca hacer. A lo mejor ya no lo hago con tanta osadía, pero en esa época llamé, me contestaron luego, di el teléfono de una vecina para que se pudieran contactar y mis papás no me creían. ¿Cómo crees? ¿Qué hiciste? ¿A dónde llamaste? Y yo, me tienen que llevar a Canal 11, ya tengo una cita, por favor, ya me programaron. Y pues mi papá, que sí me seguía como en las locuras, me llevó a Canal 11 y entonces ingresé a la barra de 11 niños en esos momentos, en diferentes programas donde podía actuar, donde podía opinar, donde podía como que hacer como muchas cosas. Esto fue como a la edad de los 9 años, de los 9 a los... Estás bien chiquita. A los qué 12 barbaridad. estuve dando vueltas ahí por el canal en diferentes cosas. Más adelante pues ya empecé, ya cuando entré a la prepa, Ajá. el teatro que tiene en las diferentes escuelas la UNAM, me enamoró completamente de hacer cosas, no solo en pastorela, sino conocer ahora autores mexicanos. Y yo dije, esto es para mí, nadie me lo quita, y fue una decisión difícil en mi familia. ¿Cómo definirías iniciar en este mundo del teatro? Abrazar al teatro como una necesidad, una vocación, una circunstancia, un gusto. ¿Cómo se dio? Hay gente que parte de un primer encuentro que impacta
y dicen, eso quiero hacer, o hay gente que simplemente ven el teatro como un juego, como para contar historias, diría Diego Luna, y así. ¿Tú cómo fue cómo te fuiste enganchando? Porque llegó un momento en que decidiste dedicar tu vida a esto. Pues creo que en mi caso fue como una efervescencia, una pasión, hasta una enfermedad, diría yo, porque me hizo ver como otra visión del mundo. Sí, ahora yo a la distancia, con las circunstancias de vida que tengo y cómo he vivido esto, lo pienso como también una salvación a todo lo que me tocaba ver y vivir, porque mi barrio era como rudo, ¿no? Entonces las alternativas que tenía yo para el modelo de vida en mujeres valiosas, trabajadoras, luchonas que yo veía, y también igual de hombres, pues no tenía nada que ver, la verdad, tampoco con el teatro, ¿no? Claro. Porque escoger una carrera en nuestro país siempre está determinado por poder salir adelante con lo que ellos, como se piensa estructuralmente, ¿no? Que tengas un trabajo convencional, que puedas tener dinero, que puedas cumplir con lo que esquemáticamente o socialmente se dice de pues, poder adquisitivo rápido, en fin. Entonces, fue una decisión en ese sentido, pues difícil para mi familia, porque les hubiera gustado que yo hubiera sido doctora, contadora, abogada, como algo también más cercano a lo que ellos entendían que era una profesión, ¿no? Claro. Y el teatro en ese sentido para ellos no tenía nada que ver. Y no los culpo, porque yo misma, aún con el éxtasis que les digo que vivía, la pasión del teatro, de repente era difícil describirles que llegué al primer año de la carrera en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, que para ellos era como de, bueno, sí, pero ¿cómo se trabaja, no? ¿De Claro. qué vas a ejercer? ¿Qué vas a hacer? Y las primeras materias son teatro medieval, ¿no? Investigación documental y literaria. Ajá. Esas cosas que no les podía a lo mejor traducir de cómo me iban a servir para conseguir estatus social, para conseguir lo Ser que... famosa. Sí, ¿no? Y para lo que profesionalmente se dice exitoso. Pero retomando un poquito la pregunta que te hace Juan, yo creo que también mucho tiene que ver los valores, de los cuales tu inclinación, fíjate, tú acabas de decir algo muy importante, una toma de decisión a tu corta edad, porque pues independientemente de que te gustara el teatro y todo esto, pues tú estabas inmersa bajo un ambiente complicado, Sí. aguerrido, se puede decir, Sí. con influencias que pudieran incluso hasta atentar pues un poquito contra tus visiones de adolescente, ¿no? Y que de alguna manera tenías bien puestos los valores para poder de alguna manera decir esto es lo que yo quiero y decidirte firmemente, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que la clave de eso está en que mi papá siempre decía, a ver, no voy a poderles dejar a lo mejor un patrimonio, pero a diferencia de las circunstancias de tu mamá y las mías, sí podríamos darles estudios, ¿no? Uh-huh. Y luchar porque aspiren a un poco más, abrirse el mundo a través de los estudios, más de lo que nosotros pudimos hacer. Entonces yo creo que esa sí fue como la clave en la que yo me metí en la cabeza de sí necesito estudiar y sí necesito aprender. Claro. Y el teatro sin duda alguna ofrece como esta riqueza de experiencias de vida en la que a lo mejor alguien solamente que se quiere concentrar en la actuación puede tomar la carrera desde un punto de vista más práctico. Claro. Y realmente como vivir la experiencia de otra manera. ¿Cuántas veces no hemos conocido historias muy exitosas de actores que la arman padrísimo en cine, en televisión, y no necesariamente tienen que estudiar una licenciatura, ¿no? Es más, no tienen ni siquiera que estudiar. Porque Claro. creo que esa es la belleza que tiene el teatro, que nos necesita desde diferentes lugares, de diferentes circunstancias, y no necesariamente tienes que como
a lo mejor aterrizar en una licenciatura o en algo así como tan concreto. Yo creo que tuve la gran fortuna de haber estudiado en la UNAM, y eso me dio como las posibilidades para que haber estudiado en los 3 años bien de la prepa, sacar buen promedio, decir, tengo la oportunidad de profesionalizarlo de otra manera. Claro. Entonces, para mí esa sí fue como el camino, ¿no?, que me fue trazando la vida universitaria. Y creo que es como todavía una gran vía que nos presenta o le presenta a muchos jóvenes todavía, claro, ¿no?, que en circunstancias a lo mejor similares a las mías, en la que hay mucho determinismo y está difícil como el contexto social, puedes decir, tengo una alternativa cultural que puede ser profesionalizada. Claro. Y ahora, estudiaste lo que fue, primero fue la licenciatura en dramática o en teatro. En literatura se llama, la carrera se oyó a lo mejor un poco rimbombante todavía. Ajá. Y así todavía está la licenciatura. Es licenciatura en literatura, dramática y teatro, Okay. allá en la Facultad de Filosofía y Letras. Bien. Es una carrera que empezó de manera como más literaria y que pues, se ha abierto como campo ahora más hacia la producción de lo que realmente o lo que significa vivir el teatro fuera de la universidad. A mí todavía me tocó un plan de estudios en la que era más dado hacia la literatura, y la práctica también ya se había abierto, pero seguía siendo básicamente una carrera de letras. Sí, 10 años antes se llamaba literatura, arte dramático y Arte actuación. dramático y actuación. Y era una extensión de la Facultad de Filosofía. Un tronco común de la carrera de filosofía, no era autónoma. Ahora es maravilloso porque tienen especialidad en producción, está dirección, está actuación, pero también tienen dramaturgia, teatrología, en fin, cosas que ya se estaban esbozando desde que yo estaba, pero creo que ofrecen como un panorama más cercano a lo laboral, claro, que vivimos, ¿no? A mí todavía me tocó como el tronco común, me especialicé en actuación, pero todavía muy inclinado a que desconocía como los procesos de producción, que ahora ya con la vida que nos toca vivir y buscarle, ¿verdad?, aprende uno sobre la marcha. claro. Pero ahora tienen esa gran oportunidad ahí en la UNAM. En la UNAM, fíjate nada más. Y dentro de ya estando en la escuela, ya estando estudiando, tú ejercías al unísono simultáneamente obras, ya actuabas. Sí, estaba en algunos grupos para poder mantener la carrera. Claro. Sí, aunque ya sabes, los maestros luego te recomiendan, no te llenes de vicios, haz lo que tengas que hacer, pero pues yo sí no tenía más bien muchas opciones en ese sentido, tenía que trabajar en negocio familiar con mis papás y a la vez pues aprovechar todas las oportunidades que venían de fuera. Muy bien. Sí. Pues de hecho, fíjate que ahorita que lo estás mencionando, una de las precisamente de las cosas que hemos visto dentro de lo que es el arte, es un ejemplo nada más, y yo quería preguntarte, en el proceso de la carrera de teatro, ¿tú viste deserciones por parte de algunos compañeros tuyos que de repente hayan sentido que la carrera no iba a ser algo complementario a su vida o simplemente la vieron que les rebasó el hecho de estudiarla? Porque luego a veces así pasa. Por ejemplo, he tenido compañeros de que estudian guitarra y no terminan lo que es la licenciatura y se terminan estancados, ¿no? Entonces... Sí, me tocó una circunstancia especial en la UNAM, que fue este paro del 2000, finales del 99, en el que sí como que mi generación se detuvo y se cuestionó, bueno, si se va a detener la carrera nos va a afectar laboralmente, entonces la deserción sí fue bastante por esta circunstancia básicamente, pero no es tan extraño, creo que en carreras artísticas que se presente este fenómeno. Creo que sigue siendo muy fuerte todavía lo de estructuralmente que tiene uno en la cabeza para decirme cómo me voy a dedicar a esto realmente y poder ganar pues
como este nivel de vida que al que todos aspiramos, ¿no? De Claro. la tranquilidad, la paz, sabiendo que en nuestras carreras es difícil tener un seguro, no sé, desde la salud hasta lo social en cuanto a la casa y en fin, como estas decisiones que estructuralmente o por políticas sociales y culturales aún no se tienen para este tipo de trabajos. Claro, claro. Y abarcando esa concepción, ¿qué es lo que pasa después de que terminas la carrera? ¿Te dedicas únicamente a la actuación o ya trasciendes a ser productora? No, de hecho, de las primeras cosas que estuve haciendo aparte de la actuación fue dar clases. Ujú. Una experiencia realmente maravillosa en lo que a mí respecta, porque tuve oportunidad de crear un grupo de teatro dentro de el sistema de Hacienda. Hacienda tiene o tenía, no sé en realidad ahora, Ujú. 2 escuelas para sus trabajadores. Ah, bien. Entonces, en la que a mí me tocó laborar, fue una experiencia muy bonita porque me dieron como carta abierta para crear el taller de teatro con los niños y hacer una ludoteca además. Entonces, niños creativos, Ok. niños de verdad con toda la idea de hacer cosas, de jugar, de Claro. maravillarse todavía con el teatro, con la literatura. Y entonces fue una experiencia de 10 años ahí muy importante para mí, muy castigada en otros aspectos, pero fue muy, muy bonito poder compartir experiencias. Algunos de ellos se dedican de hecho a la actuación, algunos están en el teatro, otros más todavía me van a ver a las obras, Ok. algunos ya muy grandes y yo, ¡ay! ¡Qué padre! Ya me siento ruquita, la verdad, cuando van a verme, pero es muy bonito de todas maneras. A ver, Imagínate, y luego lo que me escriben es muy bonito, porque de verdad me dicen, ay, es que yo, gracias al teatro, ahora sé que me desenvuelvo mejor, o ay, maestra, recuerdo esos años en los que conocimos otros teatros. ¿Se acuerda cuando nos llenó con público? Entonces, Sí. ha sido muy bonito. había público. Había público, había público. Todavía, Juan. Sí, estuvimos haciendo muchas presentaciones ahí en el Teatro Alameda del Iste, y me los llevaba a donde podía para poder, que conocieran la experiencia de estar frente al público, al escenario, gozaban la experiencia desde los camerinos, maquillándose, preparándose, el silencio que se hacía antes de cada función. Esas cosas todavía las recuerdan como de una manera tan vívida que es lo más bonito que me pasa cuando me los llego a encontrar todavía o cuando me escriben. Les voy a preguntar a los dos, y sobre todo para nuestro público que no sabe mucho de esta, pues bueno, de esta buena vibra que se lanzan entre ustedes como actores, que dicen mucha mierda. ¿Por qué es mucha mierda? Porque ¿de dónde viene el decirlo? Se dice que cuando un teatro estaba lleno, Ujú. y que la gente además acudía con los caballos en las carrozas y todo, bueno, pues la experiencia de allá afuera, más bien, Ajá. cuando se quedaban estas carrozas pues, con los caballos, pues había mierda por donde quiera, literalmente, ¿no? Ok. Entonces significaba que el teatro pues estaba lleno y entonces había funcionado la función. Entonces muy bien. desde ahí se toma la idea de mucha mierda, ¿no? Pues sí, Ok. que haya público, ¿no? Eso es a lo que básicamente se refiere. Muy bien. Y se ha quedado como tradición decir eso, Exacto. al igual que Te rompas. el rómpete, Aunque te rómpete ajá, una una pata, pata. pues supersticiones teatrales Sí. que Connotaciones. se siguen manteniendo, sí. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ahora te dicen mucha mierda y parece que te están mal vibrando. Sí. Sí, No, sí, es que es sí. importante porque sí, en efecto, o sea, entre lo que es el argot del artista, muchas ocasiones así para lanzarnos la buena vibra es mucha mierda, ¿no? Y hay personas que no saben esa connotación, bueno, ese significado Sí. tan, se puede decir que es simbólico, que es precisamente para generar una buena vibra en las obras y que efectivamente pues esté lleno el auditorio, ¿no? Y dime una cosa, Anabel, dentro de lo que es tu estudio, bueno, tú te dedicaste más a lo que fue la enseñanza,
de teatro. ¿Te fuiste sobre alguna gama, es decir, hacia alguna especialidad teatral, o te dedicaste a los títeres, te dedicaste al drama, en fin? Pues la verdad es que me ha tocado hacer de todo. Ajá. Después de esta experiencia que tuve dando clases, pues también he trabajado en otras cosas, pero básicamente cuando dije, no me puedo esperar a que me estén llamando por si para crear, para hacer proyectos o sumarme a los proyectos de los demás, ¿no? Hay un momento de los que me escucharán que se dedican al teatro o en general, la verdad, a cualquier cosa artística o incluso no artística. Hay un momento en la vida en la que no te puedes esperar a que te estén llamando, ¿no? Claro. Siempre la posibilidad de que tú tienes algo que decir o crear un proyecto te mueve como emprendedor, como en este caso emprendedor cultural, a hacer diferentes cosas. Antes del 2012 incluso uní mi experiencia a la de Irán Molina y otros compañeros, digo básicamente Irán Molina porque hasta la fecha hacemos proyectos juntos, entonces decidimos que haciendo dramaturgia original, en su caso porque él es el autor generalmente de las producciones que hacemos, no debíamos quedarnos a ver a qué hora alguien nos sumaba a sus proyectos. Claro. Los círculos, o lo que me ha tocado, para no hacer una generalización, los círculos en el ambiente artístico y teatral, sobre todo, son como cerraditos. Y lo entiendo ahora en el sentido de que necesitas trabajar con alguien que tengas confianza, que tengas cosas en común discursivamente hablando, estéticamente hablando, y entonces empiezan a cerrar como de esa manera. Y bueno, nosotros decidimos que en esos momentos también veíamos que en el teatro en general, como que se estaban montando muchas cosas de dramaturgos extranjeros, muy buenos ellos, pero que pues también nosotros teníamos que algo que decir, ¿no? Y aportar. Entonces empezamos a crear todas nuestras historias. Yo de verdad que amo a los títeres y lo he convencido, a veces a regañadientes, por allá me ha de estar oyendo, que hagamos historias con títeres, porque de verdad que es un lenguaje que a mí me permite pues juguetear mucho. Me encanta cómo habla el material y cómo tienes que redirigir la energía, y porque la verdad es que, para ser honesta también como actriz, me da más posibilidades, ¿no? De no encasillarme a lo mejor hasta con la edad, porque los círculos los procesos de vida son importantes de atenderlos siempre, pero para un actor nos hace conscientes de que el tiempo avanza y te va determinando muchas cosas, desde tu físico, tu edad, tus circunstancias, y entonces el títere como que te permite contar de una manera más maleable muchas historias que no tendrían que estar determinadas necesariamente por avances, ¿no? Sino requiere de otra pericia, de otro juego. Claro. Entonces, las historias que generalmente propone Irán, y que además a mí me encanta, tienen que ver mucho con la fantasía, con la ciencia ficción, con cosas que no están dentro del programa de bienestar y de las plataformas culturales que luego ofrece, por cierto, el gobierno, ¿no? Que ahora todas las convocatorias te dicen, es tema libre, pero aquí se atenderá principalmente a los 100 condicionantes. A estos temas. Entonces Irán en ese sentido como que es muy, muy lúdico, muy abierto, y son cosas que a mí me gustan, me inspiran como para hacer esto. Y tuvimos que tomar las riendas de decir, bueno, nos toca aprender de producción, nos toca meternos a conceptualizar, nos toca hacer la dirección escénica, y en muchas ocasiones, yo sé que también es algo que no le gusta mucho a la alta cultura o a los grupos que están muy beneficiados, donde sí ves un programa de mano donde te toca a lo mejor poder tener oportunidad de pagarle que a los músicos, al diseñador de vestuario, al diseñador, un sinfín de gente muy talentosa que trabaja,
cuando tienes el auspicio pues de producción, ¿no? Pero cuando empezamos a generar cosas independientes, a veces te toca hacer de todo. Claro. A veces te toca hacer de todo y lo ideal es que te pudieras pagar a ti mismo como les deberías de pagar a todos los demás, ¿no? Claro. De decir, si tienes a un equipo grande, pues les pagas a eso, pues también mereces esos rubros para ti. Pero más allá de que esto sea una queja, la verdad ha sido una gran oportunidad para poder entender el teatro desde las luces, desde la escenografía, desde el vestuario, desde la realización, desde ver qué vamos a decir discursivamente hablando, cómo vamos a proponer los temas, y ha sido en ese sentido como una gran enseñanza, no solamente para el medio teatral, porque esa es otra de las ventajas que yo siento que pude tener en la carrera, que gracias a toda esa experiencia y bagaje que fui adquiriendo con el tiempo, pues podemos también desarrollar proyectos para televisión, proyectos para cine, porque esta idea de trasladar los lenguajes, aunque son totalmente diferentes, sí te permiten como concentrarte en como lo esencial, que es cómo cuentas una historia, cómo la vas presentando, y yo creo que esa es la experiencia que a nosotros nos ha permitido poder navegar como entre esos medios diferentes. Y una pregunta que a lo mejor, bueno, pues ustedes me la van a responder porque conocen mucho de este asunto, pero, por ejemplo, en el tiempo, el transcurso de la evolución del arte, y sobre todo teatral, pues efectivamente hay diferentes posturas teatrales en las cuales pues hemos visto representadas en obras, ¿no? Bien la inventiva de lo que son los títeres, pero fíjate que yo recuerdo muy bien, y no sé si este rubro entre dentro de lo que es el teatro, lo que es la marioneta. La marioneta ya no se maneja. ¿Qué es lo que está pasando con la marioneta? Yo creo que también forma parte de, pues, mucho de la cultura mexicana, incluso hasta lo mencionabas hace rato, ¿no? Que a lo mejor en las películas mexicanas también algunas llegamos a ver representaciones o sketches así pequeñitos donde están manejando las marionetas y están haciendo una representación teatral con las mismas marionetas. ¿Qué está pasando con esa parte de la marioneta que ya no se ve? ¿Tú qué dices, Juanito? Te la lanzo a ti. La agarro de bote pronto. Sí, el tema de la marioneta, el teatro de títeres estuvo dentro de su evolución. Yo considero 3 etapas importantes que son los títeres que más trabajamos todavía actualmente. La marioneta es una técnica que viene ya de muy atrás, desde el siglo XIX, con la familia Rosete Aranda, que van generando una escuela muy importante en México. Espectáculos grandes, técnicas de hilos pero muy personalizadas, muñecos de más de 60 hilos, espectáculos sin hacerse en vivo, y empieza a generar pues influencia en varios estados, y ahora todavía hay la familia Flores, la familia la familia que eran carpas de marionetas. Bien. Esa deja una escuela y se queda muy bien estacionada en lugares como Aguascalientes, Oaxaca y Tlaxcala. Bien. Después viene el Gran Guiñol en el México postrevolucionario, el muñeco de guante. Eso gracias a la Secretaría de Educación Pública, los muñequitos animados que son muy veloces en escena. Sí, claro. Que son más para historias. Sí. Después aparece con la televisión los Muppets, los hijos del ventrílocuo, del títere ventrílocuo, hacen los Muppets, los títeres de tela. Actualmente la mayoría de las compañías manejan estas 3 técnicas. Aunque ya los jóvenes que ya vienen con mayores ambiciones de tomar el teatro y hacer de títeres y hacer su propia historia, ya vemos los títeres de mesa. O los títeres como manejó Aruki Teatro, que eran títeres tipo burranco, técnicas ya exportadas. Ya de la gama de marionetas que hay de títeres, ya se empieza a ver otros estilos. Ahorita la marioneta ya es algo de nostalgia, y solamente la vemos en videos cuando sale la calaverita bailando rock and roll. O sea, digamos que ya está en peligro de extinción. No, aún al contrario, han agarrado fuerza. A México le gusta mucho la nostalgia, Claro. y le gusta mucho recordar lo que fue, y cuando se vuelve a retomar, la gente lo ve con mucho agrado. Sí, yo coincido en lo que el maestro Nuño nos comenta sobre esta parte tan importante, y creo también
que tiene que ver con que los títeres, como son muy específicos, me refiero a cuando tomas una técnica, cuando la quieres desarrollar, necesitas, la verdad es que desarrollar también un virtuosismo especial para eso. Entonces, y tiene que haber además una comunicación muy muy compenetrada con el realizador, con quién te va a realizar eso, para que tú entiendas no solamente o pidas el mecanismo, sino que discursivamente apoya lo que dices. Y sí creo que en estos momentos de exploración de técnicas, pues alguien que recurra a la marioneta, no solo por nostalgia, sino por estas cosas que comento de entender el equilibrio del movimiento, pues requiere como de un tiempo más considerado, que sería genial verlo. Yo la verdad es que nunca he hecho marioneta, me encantaría hacerlo, justamente por estas dos cosas que comenta. Sí es de mucha nostalgia, pero además también es de una belleza muy, muy bonita en el movimiento. Es encantador. Por ahí tenemos los últimos títeres que recibimos de donación, marionetas que venían de Birmania. Eran unos títeres que yo pienso que eran de principios del siglo XX. A mí me sorprendieron porque traen las coyunturas de los dedos. Todos los muñecos tienen esta capacidad de mover los dedos con hilos. Wow. Desenredar esas piezas para reacomodarlas en sus crucetas fue todo un reto de extenderlas, claro. irles siguiendo el hilo, pero mueven los dedos, tenían articulación en la boca y movían los ojos. Con hilos hacen todo eso, entonces imagínense la habilidad. La coordinación que se tiene que tener, entender el peso, ¿no? Entender la columna, de cómo camina. De verdad, sí es como para especializarse muy bien en esas cosas. Los que tienen la escuela teatral funcionan muy bien porque el títere de guante, el títere de guiñol son títeres muy ágiles, pueden ser hasta un poco descompuestos. 31 minutos son personas que sacuden los muñecos y los maltratan, pero son muy simpáticos, son muy bonitos. Sí. Somos fan de 31 minutos. De hecho, pero mal hechos como ellos solos. Bueno, que pero déjame es que ahí radica su belleza, no me vas a decir que no. Ese es lo más parecido al juego infantil. Sí. Pues yo creo que todo radica en la visión, en como lo mires, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros aquí tenemos la oportunidad precisamente de presenciar la hora de 31 minutos fans, que son chicos, y les voy a hacer hasta su publicidad. Son chicos que son menores de edad, que oscilan entre lo que son los 17 y creo que el mayor acaba de cumplir 18 años, 17 y 18 años aproximadamente. Y ellos hacen precisamente lo que es el títere, lo que hacen el tributo a 31 fans, pero ellos hacen sus muñecos. Y los hacen de una manera espléndida y además muy profesionales. De hecho, precisamente el director de 31 fans nos comentaba hace poco su mamá que inició a los 8 años de edad haciendo títeres, entonces ya ahorita ya se perfeccionó en la belleza de los títeres, ¿no? Pero precisamente retomando esa nostalgia, voy a comentarles también que mi querido productor de audio, precisamente la semana pasada me acaba de comentar que en cuestión de numerología, este año es nostálgico. Así es que pues hay que tenerlo, sí. Así es, vamos a retomar un poquito lo retro, la nostalgia de las vivencias anteriores, de tratar de rescatar un poquito lo que se guardó en el baúl para volverlo nuevamente a renovar, sacarle telarañas, como quien dice. Yo supongo que es esa parte, ¿no? Yo admiro mucho a 31 minutos. Crecí con mi hija cantando las canciones de 31 minutos, pero no, yo quería aprovechar algún día un medio para decirle qué fodongos son para manipular. Pero es parte del juego, el niño juega, no piensa en estética. En el caso de técnicas como la marioneta, sí requiere un trabajo de acciones, casi es un montar gesto por gesto. La marioneta tiene algo muy bonito, que el rostro es rígido. Y basta con agacharlo en un tempo ritmo, voltearlo para que toda la emoción te transforme. Y ese mismo muñeco cambia a un momento del coraje, la alegría, pero es el momento en que lo mueve. Entonces el que manipula debe tener, porque además no trae espejo, debe tener muy consciente
la conciencia del muñeco para saber que, bueno, que estaba pensando en otro un títere que hice con el Principito, que teníamos la cabecita aquí, para dirigirlo, muy parecido a lo que ellos hacían con su espectáculo de Haruki, un muñequito así de una pieza, de ese tamaño, que se requiere casi coreografiar para ir encontrando la precisión de la expresión, porque si se sacuda, se deforma, el muñeco pierde el gesto. Y la elaboración de teatrino, ¿no? Que además tiene que tener también sus condiciones propicias para poder representar lo que es el títere, ¿no? Pues requiere como de diferente técnica en ese sentido, ¿no? Nosotros hemos recurrido más como al títere de mesa, y en el caso de un espectáculo que se llama Asimov, lo que hicimos fue de inspiración Kuruma, Ninjio, así es un títere igual japonés, que lo hacíamos nosotros lo manejábamos desde la espalda, donde mis manos y mis pies eran los pies del títere, tal cual como un periquito. Claro. Yo me enganchaba en sus pies y caminaba yo a través de un banco. Bien. Entonces todo lo hacía rodar así. En Japón esto es como sagrado y muy tradicional. De hecho, alguna vez que fueron a vernos japoneses nos decían que no era como tan común verlo aún en Japón. Nosotros solamente tomamos la técnica como inspiración porque pues el kuruma, igual que el bunraku, al manejarlo tiene también temas muy específicos en sus historias. Es toda una mística lo que se hace al hacer esas técnicas, y nosotros nada más en la parte estética tomamos la inspiración de esta técnica. Pero no tenemos como tal un teatrino, ¿no? Siempre generalmente es a piso o en mesa. A mí me gusta mucho que la gente vea como la manera en la que jugamos, muy también de lo que se dice títere de juguete, en el que en la mesa podemos poner el objeto y a partir de ahí crear como los escenarios. Claro. Pero claro que tiene una mística hacer como el rectángulo casi cinematográfico, que implica poder hacer todo, ¿no? Las secuencias de los títeres, eso es muy, muy bello. ¿Qué significa Asimov? Asimov lo tomamos sobre el divulgador y escritor científico Isaac Asimov, que crea las 3 leyes de la robótica. Te digo que es una obra original de Hiram, que le encanta la ciencia ficción, y a partir de estas historias de las 3 leyes de la robótica, él se inspiró para crear una historia de un niño robot. De hecho es una trilogía. ¡Wow! ¡Qué bonito! Bueno, sí, Hiram tiene sus trilogías. En este caso es la trilogía de la soledad, que está compuesta por Haruki, unos hermanos unos pequeños que un día uno de ellos sueña que una bruja se lo quiere llevar. Y sorprendentemente al otro día desaparece. También es un poco de ciencia ficción, ¿no? Sí, porque habla sobre los viajes en el tiempo. El hermano mayor toma esta idea de decir, tengo que buscarlo, tengo que encontrarlo, y con ayuda del maestro, uno de los personajes que es un viajero en el tiempo, viajan para saber cómo fue el momento en el que el niño desaparece. Claro. Y la última obra que compone esa trilogía se llama 16 bits, que es un viaje sobre los videojuegos, de una niña que busca y explora en su mente cómo recrea más bien en su mente un duelo, que es despedirse de su papá. Entonces le deja unos juguetes, unos videojuegos de los antiguos, estos de 16 bits de Nintendo, y entonces ella acude a su cabeza para poder despedirse de su papá y poder continuar su vida. Entonces esa es la llamada trilogía de la soledad para nuestro autor. Oye, qué maravilla. Pues ya aquí el Teatro Fray Bartolomé de las Casas, que es el escenario donde tenemos nuestro querido programa de Charlando con Mariluz Anela, pues ojalá y se vista de Asimov algún día. Claro, sería maravilloso. Ha habido, desde que los conozco, desde que retomé su amistad de ellos, yo siempre me he preguntado cómo hacer para traer, porque no tuve la oportunidad de ver las obras, porque cuando llegaba tarde o no alcanzaba el lugar, o siempre pasaba algo. Todavía no se hablaban. Sí, no, pero una vez fuimos a verlos para el estreno, creo que de Asimov, allá en Avenida Revolución, por ahí. Llegamos tarde.
Ay, Sí, y Juanito. cuando presentaron... Estábamos en el Teatro Helénico en esos Ajá, momentos. nos ha pasado mucho con ellos de que no llegamos, pero dije, bueno, veo los videos, conozco la calidad y sé lo que están haciendo, Muy bien. que es muy bueno. Digo, pero este tipo de teatro, que vamos a retomarlo, para regresar un poco al tema, no se ve en el Estado de México. Primera, porque traer estas compañías tienen un costo importante. Aquí en el teatro, en el Estado de México, mucho del teatro se hace casi de donación por parte de los actores, ¿no? Aparte no tenemos un público cautivo que vamos repitiendo en cuestión de teatro. Pero estos espectáculos, yo digo que no sé, el teatro es efímero y no debían dejarse pasar por alto. Queríamos traer una compañía de teatro de la India, teatro de Indonesia, pero traían todo, música, títeres, bailes, danzas, todo un espectáculo en el escenario, muy económicos, y un presidente municipal no quiso pagarlos. Digo, lo vas a presentar en la explanada, es un fenómeno para la gente, algo novedoso, no hay presupuesto. Y después ya vino el grupo Firme y el grupo Gloria Trevi y se acabó todo, ¿no? El sueño. Pero sería muy bueno que pudieran platicar y ver la posibilidad de traerlos aquí al teatro. Sí, sí, o sea, definitivamente yo creo que más bien si nos atenemos a las condiciones del gobierno, pues siempre va a haber unas aristas ahí condicionantes que son pues dinero, ¿no? O sea, la economía, pero pues bueno, en funcionabilidad de espacios yo creo que se puede lograr hacer muchas cosas de forma independiente y que de alguna manera, pues si se trabaja conjuntamente, que ahora lo estamos aplicando, ¿no? Afortunadamente el arte a través de la pandemia he visto, yo creo que una connotación más de solidaridad y más de hermanarse en relación de apoyarnos en ese aspecto para procurarnos, porque sabemos que si no sacamos adelante las condiciones de trabajo que nos apasiona, entonces pues no lo logramos, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que pues este espacio está abierto definitivamente a ustedes. Gracias. Y sí, claro, lo vamos a platicar. Sin embargo, retomando precisamente esta parte que dice Juanito, ¿cómo ves tú la industria del teatro en la actualidad en México? Ustedes trabajan más en lo que es en la Ciudad de México que en el Estado de México. O también hay pues una balanza más o menos equilibrada, o ¿cómo lo sienten ustedes? Nosotros hemos procurado, aparte de tener teatro, es totalmente independiente lo que hacemos nosotros. ¿Independiente en qué sentido? A lo mejor esto le suena como raro a gente que nos oye y dice, ay, ¿qué es eso de independiente? Pues es justamente que no dependemos de gobierno, no dependemos del INBA, no dependemos de nadie más que de nuestros recursos. ¿Esto qué significa? Que para todos los grupos de teatro independiente o de música independiente, cuando escuchen esa palabra unada a lo del teatro, es que nosotros... Uno lo paga, exacto, tal cual lo dice Juanito, uno lo paga. Y esto significa que nuestras producciones, a veces, por ejemplo, pueden ser que tengan, si las hicimos hace 5 años, quiere decir que todavía tenemos la necesidad de seguir sacándolas adelante, porque en ese sentido no caducan, pues procuramos nosotros tener historias que sean entretenimiento puro de verdad para toda la familia, aunque en diferentes ocasiones las dirigimos como al público juvenil o al público infantil. No, perdón, ya no se puede decir infantil, ya no está bien visto. Es para las jóvenes audiencias, ¿no? Okay, para ser políticamente correcto. Okay. Y entonces nosotros, al decir que somos teatro independiente, quiere decir que estamos buscando, como todo mundo, recursos de donde podemos. Sí. Sí dependemos mucho de las convocatorias gubernamentales y creo que hay una buena manera ahora como de entender, a propósito de lo que decían hace ratito, de que uno lleva a los espectáculos amorosamente a donde puede, ¿no? Uh-huh. Hemos trabajado con algunos centros culturales aquí en el Estado de México, uh-huh. Gracias a que de repente se abren los apoyos para teatros independientes. Es decir, la convocatoria está para que llenes de contenido para enlazarte con diferentes estados. Uh-huh. Sí hay ese tipo de convocatorias, son las menos, la verdad, pero sí hacemos uso como de colarnos de repente como
en eso, pero realmente no creo que se pueda cubrir del todo. Porque sí, los costos son importantes. ¿Qué más quisiera uno que llegara a diferentes lugares, no? Rubros, claro. Pero necesita uno como contar con las mínimas condiciones como para poder presentarse y trasladar como lo que tenemos. Por eso creo que en ese sentido necesitamos como tener como políticas culturales que sí se adapten como a diferentes espacios, diferentes cosas. Se ha tenido como buen trabajo, pero todavía no es suficiente. Claro. Yo les pongo un ejemplo del que la verdad siempre hablo y a lo mejor ya soy muy repetitiva cada vez que hablo de este tema, pero, por ejemplo, el gobierno a través del INBA lanza lo que significa el teatro escolar. Bueno, lo hacía anteriormente porque actual, en el sexenio pasado no lo tuvimos, se priorizaron otras cosas. Y y hay una promesa como latente de que se pueda regresar. Pero ¿qué significa este programa? Que en determinados teatros centralizados totalmente en la ciudad, las compañías pueden entrar por convocatoria para que se presenten las obras de teatro en secundarias, en primarias, ya sea llevándolas a esas escuelas o yendo a los recintos culturales que el gobierno determina. Cuando se acabe este programa, pues ya no se beneficia a las escuelas, pero realmente contabilicemos, hagamos un ejercicio nada más de imaginación, ya no matemático. ¿A cuántos recintos realmente pueden llevarlas? ¿A cuántas escuelas quieren que ustedes que beneficien este programa? A muy pocas en comparación a cómo está el Distrito Federal, ¿no? La industria, vamos a decirlo. Solamente Ecatepec. Por ejemplo, ¿no? Entre todos los niveles. Sí, claro, nada más Ecatepec. Uno se puede quedar a vivir Ecatepec haciendo teatro escolar. Sí, claro. No acaba. El problema fue que había muchos grupos abusando, y no abusando, sino realmente también legítimamente buscando trabajo, para que otras preparatorias que a lo mejor no iban a acceder al programa de teatro escolar, o secundarias o primarias, pudieran tener el acercamiento del teatro. Pero la Secretaría de Cultura o la SEP en esos momentos tuvo que poner un alto a la manera en la que los maestros llevaban a los niños a la escuela, al teatro. Esto provocó que hubiera a lo mejor obras de diferentes calidades, por unas muy malas, por otras muy buenas, por unas en las que les cobraban mucho a los niños para tener un punto en las materias que adicional a lo que hacían. En fin, total que la prohibición así vino de tal manera que en las escuelas hubo un momento en que prohibieron. No pueden llevar obras a los niños, no pueden hacer que paguen. En fin, entonces creo que en lugar de regular, lo que hicieron fue prohibir. Se acabó el teatro bueno y malo que podían ver los niños, pero a mí me preocupa no solamente porque necesitamos el trabajo, ¿no? Me preocupa por esto que yo les comentaba inicialmente. A mí el teatro me abrió puertas y me hizo ver una ventana de opciones que en otro momento yo, con las circunstancias de vida que tenía, no podía ni aspirar, ni ver, ni nada. Eso es lo mismo que le estamos quitando a las personas, a los niños, tanto de primaria como de otros niveles educativos, que puedan tener la oportunidad, ya sea de tener no solamente cuentacuentos, obras de teatro, música, lectura, danza, claro. Sí te abre a otras posibilidades. Entonces, la verdad, en ese sentido, es muy lamentable que no se esté teniendo un plan emergente para decir cómo hacemos y crecer, porque me decías la industria, y la verdad es que, Marilu, se oye bien bonito, y se oye muy rimbombante industria, pero realmente no sé si llamarle de esa manera, porque son para mí, y a lo mejor puedo estar ya grande, pero puedo también estar muy errada al respecto, no hay de todas maneras la construcción de una industria teatral todavía en nuestro país. Hay esfuerzos independientes donde ves a productoras sacando obras que pueden ser de consumo más
comercial o de consumo más novedoso, no sé, pero los esfuerzos son aislados y se ven a través de también de las escuelas, no hay como tal, creo que habemos muchos más queriendo hacer teatro que viendo teatro, y ese es un error que tiene que ver, no solamente es estructural, es la palabra para mí el día de hoy, no tiene que ver tanto a veces como nosotros como artistas, ¿no? Tiene que ver con la educación que se le está presentando a los niños en casa, en escuelas, en diferentes lados, insisto, de verdad, para mí me cambió tener la oportunidad de acudir a una biblioteca en su momento, cuando todavía con los niños acudían a las bibliotecas, leer un libro, ver obras de teatro, tener este contacto, fue para mí un rescate de muchas cosas que por educación, por circunstancia de vida, por nivel socioeconómico, no me iban a poder tocar. Claro. Y deberíamos aspirar a que los niños pudieran tener esa oportunidad, que los jóvenes tuvieran eso. Claro. Hay un tema ahí, Anabel es muy joven. Algo de lo que me gusta ahora con las entrevistas es que ella, a pesar de su juventud, trae un temario que da para varios programas. Los entrevistados dan para varios programas. Claro. A veces por el tiempo que tenemos, se nos abren mucho los temas. Pero yo pensaba, ya cuando vayamos haciendo todo un ciclo de entrevistas, vamos a ir agarrando, para ir generando ya un segmento. Ahorita estás hablando del teatro en la educación, la pedagogía en el teatro. Otros tienen la necesidad del teatro por el teatro mismo, ¿no? La necesidad artística. Hablábamos hace poco con el invitado anterior de que él pertenece a una generación de los 70s. A él le tocan los movimientos del teatro de grupos. ¿Cuándo surge Grupo Zumbón, los de aquí de la Casa del Lago, ¿cómo se llama? Los que estuvieron ahí, los hijos del llanero solitario. Ah, ok, sí, Los Cletos, sí. Compañías que en ese tiempo se fueron gestionando y que andaban de gira, y había programas para las giras, para andar haciendo teatro escolar en comunidades, y de varios estados andaban las compañías en giras. Yo trabajé con un director que pertenece al movimiento, conocemos a Marco, que es también parte de ese movimiento, y estamos hablando de los 70. La rebeldía, el sexenio de Echeverría, el halconazo, las protestas. Era un mundo muy bonito en ese tiempo del teatro de grupo. Anabel nace en el 77, muy joven. Ella andaba estudiando en la UNAM en los 90, en el Salinato. Sí, o sea, de Díaz Ordaz a Salinas. El neoliberalismo en su esplendor. Claro. Es otra visión. Ella me mandó muy para atrás, porque cuando habla con esa nostalgia de su lugar donde le tocó vivir, pues es ese DF que trae esa nostalgia del México pasado, que todavía agarra algo. Pero ella está viendo el teatro desde otro ángulo, desde otra vida, de otra urgencia, otra necesidad, que sigue siendo la misma. Claro. Ella hablaba de la dificultad de hacer compañías de repertorio que puedan estar trabajando en equipo y produciendo obras, y más cuando el dramaturgo escribe una obra diario, ¿no? Él hubiera estado excelente en la época del cine de las ficheras, cuando hacía una película diario de los Almada, ¿no? Pero eso también se daba en la época de Molière, que traían sus compañías, ¿no? O la necesidad de agruparse para sobrevivir contra el sistema, porque si no eras parte del gobierno, de la compañía nacional, o no eras parte de Televisa, no había contrato. Entonces se agrupaban. Incluso era algo muy importante, lo veía una vez en la universidad, en el IMBA. Los chavos de último año presentan sus trabajos, bueno, cada año presentan sus trabajos anuales, ¿no? Con espectáculos de mucha calidad. Incluso Irán Molina me invitó a ver uno en esos tiempos, que se llamaban las del Polaco. Los chavos trabajaban con un nivel de entrenamiento, una propuesta muy novedosa, y les decía, ¿qué va a pasar con estos jóvenes? Se van a salir a hacer audiciones. Y se van a desgastar físicamente, van a perder tiempo, ritmo, van a empezar a trabajar en la Caperucita Roja, mañana haciendo un comercial, hoy haciendo la compañía nacional. Se va perdiendo el desarrollo del actor dentro de su profesión, y empieza la corretiza por la economía y se desmitifica. Yo les decía, ¿por qué no se mantienen como compañía y llévense la obra de gira? No pasa eso.
Anabel vive otros tiempos muy interesantes. Ella es generación X, dice. Le toca Nirvana. Sí, claro. ¿Cómo ves? Porque ella dentro de su formación conoce muy bien los tiempos del teatro en México, desde el teatro de carpa, las primeras escuelas de teatro con los actores, cuando se quisieron hacer escuelas de teatro en México, ¿no? En los 70 estaba la escuela de Miguel Córcega, la escuela de Héctor Azar, de Dimitrio Sarraz, o sea, había búsqueda de otras alternativas diferentes al IMBA o a la UNAM. Incluso la UNAM sacó su otra escuela, ¿no? La del CUT, de Margules, porque era una respuesta contra el teatro universitario, era de la facultad, el teatro, la literatura teatral, por un teatro de actores. Claro. Entonces todo eso lo conoce muy bien. ¿Cómo puedes centrar todo este enfoque así en la línea del tiempo para ver qué es lo que está pasando, que estás viviendo, alternativas, opciones? ¿Cuál es tu visión de lo que pasa en el teatro en México ahora que somos de 2024, 2025? 2025. El teatro se vuelve una casa vieja donde nada más son los amantes del teatro que la mantienen y un puñado de espectadores. El internet los rebasa, Netflix abarrota. O sea, ¿qué pasa con el teatro allí? ¿Cómo lo vives y qué expectativas hay? Antes de que la contestes, nos vamos a una pequeña pausa, pero regresamos con todos ustedes. Y recuerden que pues ustedes también tienen la última palabra. Así es que déjenos sus comentarios, escríbanos, porque esto se va a poner más interesante. Regresamos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en una de las empresas de alta costura, Montreal Colecciones, así es que nos da mucho gusto que nos reciba Eli, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Nos puedes platicar de Montreal? Sí, un poquito de la historia. Montreal es una empresa que surge en 1975, fundada por el señor Samuel Goldman. Al morir él hace unos años, su hija se hace cargo, Sara Goldman. Y después ya mi marido se hizo cargo hace 9 años de esta empresa. Es una empresa ya 100% mexicana. Damos trabajo como a 45 personas. Nos dedicamos a la confección de abrigos, chamarras, uniformes, blazers y lo que nos pidan de ropa. ¿Y esto es siempre a mayoreo o menudeo ustedes? Mayoreo y menudeo. Trabajamos para algunas empresas, Mexicana de Trajes, para el Ejército, DHL, para sindicatos. Tenemos algunas tiendas del norte muy fuerte porque la mayoría de la ropa que confeccionamos es para frío. Ok. ¿Cómo podemos llegar a ustedes? ¿A través de algún correo, redes sociales? El correo, facturación @originalesmontreal.com y la página de Originales Montreal. Ok, todo es a través de catálogo. A través de catálogo también. Muy bien, pues muchísimas gracias. No, Eli. al contrario, a ustedes por estar acá. Muchas Estamos gracias. a sus órdenes. Pues yo tengo la oportunidad, a lo mejor ya por les decía, por que me ha tocado como vivir como varias etapas del teatro en los últimos ya 30 años, que la necesidad primera que yo tenía de hacer el teatro era con grupos, como mencionaba Juan, en la que tener una identidad como grupo te hacía también, te acercaba estéticamente como a una manera de reflejar lo que querías decir discursivamente, artísticamente hablando. Pero a mí que me tocó
también estar como actriz y como directora. A veces los grupos se desvanecían de manera muy rápida, los esfuerzos grupales no eran como del todo, digamos, funcionales, por esta necesidad económica que también no podemos dejar atrás, ¿no? El actor no puede estar en una compañía de repertorio si no se le asegura pues una estabilidad económica, y en ese sentido, ¿quién puede tener eso? Pues la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Una compañía que ha estado como peleando por la diversidad de formas, de edades, de muchas cosas, pero pues que no cubre las necesidades como de toda la población, y Claro. es evidente también por qué, ¿no? Entonces creo que por eso los esfuerzos de los grupos se ven de manera aislada. Nosotros mismos en Haruki nos ha tocado convivir con diferentes artistas, con diferentes actores, con diferentes personalidades y gente que hace el teatro, pero como de acompañamiento. Literalmente en ese sentido, pues trabajamos con las personas con las que empatamos y con las que queremos tener una visión artística, pero son esfuerzos nuevamente aislados. ¿Quiénes Claro. podemos mantener la compañía? ¿Quiénes realmente desde los cimientos podemos generar el proyecto de inicio a fin, de tal manera que pues que nos empatemos en el sentido no solo de tiempo, sino también de gustos y de necesidades en común? Entonces, en ese sentido, se vuelve para mí, no soy, digamos que una voz autorizada para mencionar la visión general y completa del teatro en México, sino solamente desde mi visión puedo decir que los esfuerzos individuales sumados a los esfuerzos de otro más siempre son importantes y son lo que a mí me ha podido mantener en este medio. Claro. Pero tomando en cuenta que a veces puedo arriesgar mi tiempo, mi economía, en razón a que me voy a aferrar a sacar adelante un proyecto. Claro. Y en ese sentido sé que la gente que se va sumando me va a ir apoyando, me va a ir enriqueciendo con su visión, pero sí estoy como muy al pendiente como de que ese esfuerzo no muera si no lo producimos nosotros. Entonces, lo estoy diciendo de una manera muy general y muy local, pero de verdad es que ojalá pudiéramos tener la oportunidad de crecer más grupos en todo el país, y los hay, la verdad hay esfuerzos bien bonitos en Chiapas con muchos títeres, con además un desarrollo de historias muy vanguardista, igual que en Guadalajara, en Monterrey, no se diga, el teatro comercial ha explotado con un boom bien padre, porque son grupos que se enriquecen como de la visión de que han podido llevar como de muchas ciudades a Nuevo León el teatro, pero pues son esfuerzos, nuevamente insisto, son aislados, no hay un movimiento como tal, no hay una forma de producir que tú dijeras, ay, tomamos de escuela la referencia de los 80 para poder seguir produciendo de esa manera, ¿no? O ay, en los 90 el teatro universitario era importante y nosotros somos los herederos de esa manera de producir las obras. No hay escuelas en ese sentido, así como para que tú dijeras, a partir del esfuerzo bien organizado que se tuvo en tal década o en tal fecha, nosotros lo vamos a retomar. Y lo que ahora sí me toca ver y convivir afortunadamente con muchos jóvenes egresados de las escuelas, es que vienen con una dinámica de aprovechamiento que a lo mejor en mi época me tocó aprender como a golpe y porrazo, y que ellos vienen mucho más despiertos en ese sentido, ¿no? La idea de hacer teatro es diferente porque se están especializando.
Es decir, muchos ya salen de las escuelas con la idea de la producción será de esta manera, nos vamos a crear todo este sistema de publicidad, de difusión a través de las redes sociales, pero también a través de del patrocinio de aquí, de allá, pero no hay como tal, otra vez insisto, como un movimiento que sí distinguía lo que mencionaba hace ratito Juan Carlos, ¿no? De diferentes grupos, de diferentes producciones, no, son artistas o gente que se dedica a la administración y a la gestión cultural de manera todavía aislada. Puede considerarse que de alguna manera estemos condicionados, y me refiero a toda la relación, cuestión, artística, porque así se le debe mencionar como tal, refiriendo todo este contexto, a que a lo mejor de alguna manera, por ejemplo, en cuestión del sistema que nos orilla muchísimo, y lo comentábamos hace un momento, ¿no? De que el sistema gubernamental te orilla, por ejemplo, en las cuestiones becarias, que a tomar ciertas tendencias o temas de los cuales pues estás obligada a realizar por cuestiones de que pues así lo marca el gobierno como tal para ir sobre esa misma corriente, pero también de alguna manera tiene que ver mucho la influencia de la Agenda 2030. La Agenda 2030 lo marca dentro del aspecto cultural y sobre todo en relación de lo que es la tecnología. Ahorita mucho se está hablando de las cuestiones de género, de las cuestiones de la Defensoría de las Mujeres, de las cuestiones de la Defensoría de aquí, sobre todo en México, ¿no? En relación de la no violencia, en fin, y eso obliga a que orille prácticamente a toda la cuestión de las gamas teatrales, por ejemplo, a ser independientes, como bien lo acabas de marcar, ¿no? Pero hay otros rubros mucho más, todavía más alejados de lo que es esa tendencia o ese esquema que nos tratan de marcar, porque realmente, pues digamos, tiene sus pros y sus contras, la situación en que tú formes parte de una beca, de una convocatoria, de un concurso y todo, pero ahí es donde la cuestión de la inventiva en relación de la independencia que ustedes están generando como teatros, los obliga siempre a marcar ciertos aspectos lineales de los cuales pues tienen que dinamizarse para poder ser acreedores, ¿no? Ahí va una, como, digamos, reflexión y que sí tiene a lo mejor que ver con alguna queja. Pero pienso que todas las políticas culturales que vengan con determinado, pues ya sexenio, digamos, se van imponiendo con el plan de desarrollo, ¿no? Donde marca muchas líneas que se tienen que seguir a nivel cultural, a nivel educacional, y que también nos circunscriben a nosotros los que hacemos danza, teatro, música, en fin, como los temas que se van a estar apoyando de mayor medida. Yo no le veo como gran problema cuando tienes algo que decir al respecto de manera honesta, para que además eso también lo tome el público y lo perciba de esa manera. Pero cuando en una convocatoria te dicen, es tema libre, aunque se van a apoyar los temas que el plan de desarrollo viene, en esta ocasión que nos ha tocado desde los últimos años, el empoderamiento de la mujer, los temas de diversidad, no solamente diversidad en la identidad, sino en la sexualidad, también están, en fin, los temas que están puestos sobre la mesa, que me parece fabuloso que haya. Pero en realidad, a la hora de presentar los proyectos, tiene uno que ser muy honesto en lo que uno quiere hablar y en lo que uno quiere decir. Entonces,
Hay otros temas también que tienen que ver con la fantasía, te decía hace rato, con la ciencia ficción, con otros temas pues que también son importantes. Y lo de menos es que en una carpeta o en una justificación tú digas, bueno, claro, es que como hay personajes femeninos, entonces sí están dentro de la agenda, ¿no? Hay diversidad y entonces sí se circunscribe en ese sentido. Pero te van limitando mucho, porque si no dices exactamente a lo mejor en la obra o en tu programa musical o dancístico, exactamente los temas que se refieren, pues no eres tomado en cuenta. Y esto, más allá de a lo mejor de parecer nada más una queja, pues es también para nosotros una oportunidad de poder a lo mejor hablar de exaltar como esa parte, ¿no? Pero creo que lo que toca en temas de curaduría a la hora ya de presentar los espectáculos, las obras de teatro, es insistir en la diversidad de pensamiento, que sobre todo se supone representa esa diversidad, esa pluralidad de ideas. Es lo que debería de entenderse más por una política cultural de izquierda, que son las que están en estos momentos primando en nuestro país, ¿no? Entonces, yo sí me gustaría que pudiéramos entender esa pluralidad y que más bien se la hiciéramos ver a las instituciones, porque si no, esto se vuelve como una pleito, ¿no? Una vuelta, como cuando el perro se muerde la cola y nunca acaba uno, porque no es cuestión de pelear con la institución, creo que de verdad hacer ver que hay diversidad de pensamiento y necesitamos que la gente pueda tener esa posibilidad de temas. A lo mejor voy a tomar una palabra que es un poco álgida, pero es necesaria. ¿Podría considerarse como una especie de adoctrinamiento? Ay, quisiera decir no, pero la verdad es que necesitamos ser también cuidadosos al respecto, no solamente respetuosos al tema, sino entender al público que nos va a ver, porque creo que cuando estamos muy saturados de los temas que podrían ser para algunos tomados como adoctrinamiento, mientras que otros dicen, no, es que son temas que son importantes discutirlos en familia, discutirlos en la sociedad, si no le das otras alternativas de tema, justamente la gente va haciendo como el caminito conspiranoico que nos encanta ahora tener, ¿no? Porque es una cosa sabrosa de discutir en todas las redes y en todos los lugares. Y políticamente también es muy antojable decir, creo que si estoy encontrando un patrón aquí, por supuesto que vas sobre él y atacas. Y eso no favorece a la discusión, porque es, a ver, ¿cómo tantos temas de diversidad y como tema de empoderamiento nada más, no le puedes ofrecer eso a lo mejor a través de fantasía, a través de cuento, a través de muchas más cosas que temáticamente te abran el abanico y que la gente pueda tener esa oportunidad de decidir, oye este tema, voy a leer algo, quiero escuchar sobre esto, ¿no? Claro. Pero cuando ya es así como impositivo, no sé, para mí no resulta como atractivo, pero insisto, es mi experiencia, es la idea que tengo, no creo que sea que sea así todo el teatro, ¿no? Es nada más lo que yo veo. Hay fuera de las materias en la escuela de ciencias científicas, todas las que tienen que ver con historia y humanidades, al momento que se plantean en los programas de estudio, llevan ciertas cápsulas de adoctrinamiento de acuerdo al modelo ideológico que esté gobernando. Ahorita hay una ruptura con el cambio de gobierno en el 2018 en los programas educativos, y hacia allá marcan esa línea. Pues son las condiciones. Hay gente que está interesada en hacer un teatro pedagógico y ser parte de esos modelos. Claro. Hay gente que prefiere hacer un arte más libre, un teatro más libre, más independiente temáticamente. Y en ocasiones, en otros tiempos, era un teatro contestatario, iba contra lo que el sistema planteaba. Siempre la lucha ha sido por la sobrevivencia dentro del quehacer teatral. No lo podemos evitar. Y siempre estamos soñando con lograr la estabilidad económica. Y esa estabilidad económica
casi nunca llega más que los más afortunados que son parte del sistema a modo. Pero aún así uno se aferra al teatro y a sus sueños. A mí a veces lo que me desespera es vivir para querer realizar algo y toda la vida es un proyecto al que nunca alcanzamos. Y ahorita que mencionabas de estos temas, me quedo sorprendido. Estaba leyendo hace poco una novela de Haruki Murakami y hace comerciales. Bueno, ya lo he visto en otros libros, hace comerciales de autos en su literatura. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, la historia está muy bonita, pero ahí les va un corte comercial. El auto tal, corre muy bien, tiene un sistema de aislamiento auditivo que lo hace fabuloso para que la música... Digo, ese es un comercial. No, es su patrocinador. Y tengo entendido que patrocinan. Exacto. Entonces, de pronto, digo, a lo mejor le sabe jugar con el sistema, ¿no? Capitalista. Sí, yo creo que forma que parte criticar de... su ideología. Pero a veces me cuesta entender eso. Ahorita los jóvenes ya se van más por el tema de conformar las empresas culturales, ¿no? Hay veces, pero los resultados luego siguen siendo los mismos. De pronto los chavos no logran subsistir. De pronto que uno sueña con tener una compañía para llevar un proceso actoral de desarrollo y cómo mantienes a la compañía, ¿no? Son problemas que dan círculos y mucho de estos temas va enfocado a eso. A lo mejor entre tantos testimonios encontramos la verdad filosofal de cómo hacer teatro. Aquí en el Estado de México surgió un fenómeno a raíz de la pandemia que, bueno, fue muy marcado. Cerraron varias escuelas, bueno, sobre todo aquí en Izcalli, ¿les recuerdas? Que cerraron algunas escuelas, matrículas bajaron muchísimo. Obviamente el esquema de académico ha cambiado. Los jóvenes los ves incluso hasta, pues no voy muy lejos, ¿no? Algunos jóvenes los ves un tanto apáticos a la cuestión cultural, pero al mismo tiempo cuando le acercas la alternativa de crear, son muy talentosos. O sea, inmediatamente sacan el talento que llevan dentro, ¿no? Y es muy cierto, ¿qué alternativas se pueden generar, ya incluso como teatro independiente? Digo, y dejemos un poquito la cuestión gubernamental, porque sabemos que... No, y sabemos que ahorita no nos van a resolver esta circunstancia, ¿no? Pero sí sabemos que afortunadamente, y lo digo en todos los programas, el arte es el alimento del alma y sobre todo es el motor del ser humano. O sea, todos tenemos que vivir con algo de talento dentro y lo tenemos que sacar a fuerza. ¿Qué alternativas podríamos ofrecer como teatro independiente para que nuestros jóvenes se acerquen más al teatro? Para que de alguna manera puedan disfrutar dentro y fuera. Pues creo que la misma necedad de seguir haciendo lo que uno produce de manera honesta es para mí la única alternativa que veo. Últimamente hemos estado trabajando sobre un proyecto que se llama El monstruo de Mary. La inspiración está dada a través de la obra original de Mary Shelley del monstruo de Frankenstein. Y nos planteábamos cómo podemos hacer este diálogo intergeneracional de tres chavorrucos, porque ya somos gente de más de 40 que neceamos y decimos, pero nosotros necesitamos llegar a estos jóvenes y dar, si no a lo mejor esta alternativa, porque sé que me están haciendo como el enfoque pedagógico, cosa que me encanta porque de verdad lo disfruto, pero lo pienso también en razón bueno, ¿qué tema me interesa todavía a mí comunicar? No para trabajar nada más por el arte mismo, sino para conectarme con la gente joven que, como bien dices, a lo mejor solo los vemos como inmersos en la tecnología y nada más en ese lenguaje, pero que tienen muchas necesidades también de expresión y de hacer, de ver nuevas cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que justo encontramos en este tema de cómo es la creación, cómo podemos ahora pensarnos como seres creativos
sin quedar quedar obsoletos por toda la tecnología que hay con la inteligencia artificial. Y entonces encontramos en este tema la manera de poder comunicar, cómo hacernos presentes a través de qué es la inteligencia artificial, cómo la van a vivir ellos, cómo la van a manejar ellos. Tecnológicamente, ¿va a ser una herramienta o va a ser la cancelación absoluta de nuestra creatividad? Y pues nosotros, claro, la verdad, sin ánimo de juzgar, porque nunca nos ha gustado hacer un teatro que en ese sentido de grandes verdades, de netas, sino abrir como posibilidades de que se reflexione, de que se pregunte la gente. Vemos en eso como una posibilidad de conectarnos y de poder dar esto hacia jóvenes, y queremos hacerlo de una manera muy desenfadada, a través de los títeres, del lenguaje que estamos empleando, sin que sea como de alta cultura, ¿no? Donde claro, nos alejemos como de tener el primer contacto con la gente. Entonces, creo que nosotros acudiendo de inspiración a una autora que no es de nuestro siglo, pero que se plantea esta posibilidad de cuando tú creas algo, creas tu propio monstruo, y tu monstruo a veces te supera en habilidades, en reflexiones, en temas. Se lo lanzamos ahora a los jóvenes por medio de la tecnología, y descubrimos que además se hizo, Irán crea en esta obra y en lo que estamos trabajando a una protagonista que, si bien es una mujer que está preocupada por estas cuestiones, tampoco es un ser humano impoluto, impecable, sino que más bien nos muestra sus deficiencias, sus preocupaciones, su manera de decir cuando algo no me sale, ¿qué puedo hacer? En fin, como que algo muy complejo, en el sentido de no estamos presentando a una heroína, sino claro, a alguien que comúnmente dice, ¿cómo me enfrento a esta parte creativa? Y si utilizo la inteligencia artificial, entonces ya no soy creativa, ya no soy este ser humano que honestamente puede decir algo. Entonces nos ha gustado trabajar sobre este tema, y hablando de la alternativa, pues yo es la única en ese sentido que veo, ¿no? De seguir produciendo cosas honestas que no sean para mí nada más, sino que le puedan hablar a los demás, ¿no? Y que se quede. O tal vez ese es un romanticismo, ¿no? A lo mejor esa es una esperanza nada más que tengo. No lo sé. Más que una pregunta, es un comentario para ver qué opinas, qué reflexionas de ello. Mira, te dice que el complemento del teatro es el actor, y el espectador es la mitad del fenómeno teatral. Si no hay público, no hay teatro, ¿no? Normalmente cuando analizamos siempre lo vemos desde nuestro lado, pero en ocasiones, en una situación de aislamiento artístico teatral, bueno, quitemos artístico teatral, buscábamos nosotros la complicidad del espectador. ¿Cómo hacer para generar público? Esa era la pregunta que hacíamos. ¿Cómo hacer que la gente regrese y nos recomiende? ¿Cómo hacer que la gente nos arrope? ¿Cómo hacer que la gente se vuelva parte de? Entonces, cuando hacíamos algunos trabajos, siempre teníamos la mente puesta allí, en que la gente se llevara algo. Y no solamente en un mensaje de ideas, no, en una vivencia tal cual. Y a veces pasaban cosas muy interesantes, que la gente no se iba del teatro, terminaba la función y la gente seguía sentada. ¿Y qué les faltó al final? Tan, ¿qué faltó? Y no, querían platicar, algo sentían bonito o feo, no sé, pero no se querían ir. Claro. Con los títeres pasaba algo así. Yo le llamaba eso el fenómeno de la comunión, ¿no? Hacer que la gente sea parte complementaria de eso que nosotros estamos expresando. Y han pasado fenómenos cuando hicimos el Museo de Historia del Títere. Ese proyecto surge gracias al apoyo de la gente. Nosotros desistimos de buscar los apoyos gubernamentales desde un principio, nos hartamos seguir esa ruta de la esperanza, de la zanahoria, ¿sí?
nos fuimos por la vía independiente apostando al público. Y nos daba buenos resultados, no nos sacó de pobres, pero ni nos resolvió la economía, pero amigos sí hicimos un montón, amigos para siempre. No, esa parte, ¿cómo ves? De la otra parte del teatro, el público, porque hay veces que incluso, lo digo no por mí, tenemos la pedantería de que nosotros educamos al público. No nos confrontamos, no ponemos las cosas sobre la mesa y confrontamos un tema y dejamos las vivencias abiertas a que la gente complemente con sus propias experiencias un tema que se pone al centro, ¿no? Vamos a hablar en un tiempo en una obra hablábamos de la explotación de la mujer, una cosa de violencia femenina sin que hubiera esa intención gubernamental, y la gente complementaba con su respuesta a las posturas que manejaban. ¿Qué sucede allí cuando si en el teatro se buscara ese complemento, actores, público, que puede ser lo que salve al teatro? De hecho, es como existe el teatro. A veces el teatro del DF es tan emergente, en la Ciudad de México, perdón, que dicen que cuando hubo COVID, dicen no pueden haber más de 30 personas en un teatro. Decía un amigo titiritero, el teatro lleno. Ya quisiera ver 30 personas, ¿no? Sí. Porque dije, a lo mejor Controversial. nosotros nos estamos distanciando de la gente, sí, o algo no estamos haciendo bien, que no estamos logrando esa comunicación. Y hay gustos para todos, ¿no? Para todos los estilos teatrales hay gente que les gusta lo que hacemos. ¿Qué hay con eso? ¿Cómo ves esa posible ruta? A mí me gusta, y de hecho también lo hemos estado trabajando nosotros en las obras. Este fenómeno que dices de la comunión, cuando termina la obra y la gente sigue quedándose, es un fenómeno de comunicación muy bonito, y tiene que ver, yo siento que hasta con un cierre que necesita la gente. Nos ha tocado en las obras donde hemos tenido la oportunidad de que terminada la obra, nos salimos al lobby a que saquen fotografías, a que pedirles una reflexión. Hay una dinámica a veces en la que hacemos, por ejemplo, que nos escriban qué sueña un robot, por ejemplo, a partir de lo que se generó en escena. Y hay mucha gente que sí necesita hasta tocar al títere, o decir, gracias, me gustó la experiencia, o a mí se me ocurre que un robot sueña, no sé, en una familia. Hay ese cierre bonito. No en todos los lados se puede, pero te das cuenta ahí que la gente se llevó como una experiencia que va más allá de nada más ir a lo mejor al entretenimiento. Me parece que sí, que estoy de acuerdo contigo, que mejor sería que la gente siempre se llevara algo, que los grupos estamos obligados a crear nuestras propias dinámicas para que pueda la gente tener ese cierre emocional. En el caso, por ejemplo, de esta obra que les comento, que la gente necesitaba ese cierre emocional, pero llegará en otro momento donde a lo mejor le generaste una reflexión de tipo político o social, de otro tema, y necesita también ese complemento. Entonces, no hay más que seguir trabajando al respecto en esas dinámicas. Sin embargo, pienso que todo esto es como multifactorial. El hecho de que le puedas a la gente generar la necesidad de ir al teatro no depende nada más de nosotros como compañías, que claro que es bueno tener evaluación sobre lo que hacemos, reflexión de decir, a lo mejor esta obra no funcionó como yo quería, no pegó con la gente, no logré conectar, pero pues eso también tiene que ver con un tema de búsqueda de a quién sí le puedes contar tu historia, ¿no? Porque a lo mejor lo que publicitariamente hablando, lo que nos dicen mucho en el marketing ahora es que tu obra no está mal contada si no entiendes a quién le estás hablando. Claro. Y en ese sentido, pues no podemos a lo mejor hacer un teatro que siempre guste como a a todos lados. Uno tiene que buscar a quién le hablas,
como la venta de cualquier otro producto, pues. Entonces, a veces a nosotros nos conviene y a veces no nos conviene, ¿no? Porque como bien dices, siempre hay una batalla en el mercado cultural, pero en el mercado monetario correcto, aterrizándolo, necesitamos dinero y necesitamos llevarlo al más público posible. Entonces, cuando yo me refiero a lo de multifactorial, de cómo llevar público a la gente, es sí, hay que reconectar con la gente. No podemos quedarnos en el hecho escénico de que estoy hablando de mi arte y todo el mundo lo tiene que escuchar y oír. Claro. ¿No? Tenemos que saber a quién le estamos hablando, cómo se lo comunicamos, pero sí necesitamos también ir a la par de políticas culturales. Claro. Aunque seamos por más independientes y digamos, no, bueno, ya nos olvidamos de lo gubernamental, sí necesitamos gente que sea aliada, claro. Gente que sea en el sector privado, en el sector público, gente que diga, vale la pena hacer esto, ya sea desde el punto de vista económico, que vean cómo pueden llegarle a más gente para vender a lo mejor a través de nosotros productos y cosas, y nosotros... Ahora yo lo veo, por eso no puedo hacer, insisto, la generalización de no, grupos así se debe de trabajar, no. Me gustaría a mí hacer ese modelo, hacerle entender al sector privado que a lo mejor si apoya esfuerzos culturales puede beneficiarse también y llegar a otra gente. Es más bien, literalmente es rascar por donde sea. Claro. Para decir cómo beneficiamos e impactamos a la sociedad con lo que hacemos. Y de hecho se puede decir que un poquito el sector privado sí nos ha, sí apoya, digo, están más sensibilizados a la cuestión del arte en relación, por ejemplo, de empresa privada, que hay fundaciones, incluso Fundación del Valle, Fundación Boeing, cuál otra más, puedo decirte hasta que la misma Coca-Cola o Pepsi, ellos también apoyan todo lo que es el rubro cultural, que de alguna manera pues yo creo que es nada más cuestión de buscar los acercamientos. Claro que no es tan fácil porque pues evidentemente tienes que formarte, porque hay una fila enorme de muchos aspirantes a que de alguna manera encuentren este tipo de patrocinios, pero también los hay en las microempresas y de los cuales pues yo creo que de alguna manera se podría tal vez ir sobre ese rubro, que a lo mejor no es cargar tanto la mano, yo creo que también les conviene. Hace algunos años les comparto que yo tengo un dueto con mi pareja y tuvimos la oportunidad de que nos contratara una empresa porque la empresa tenía su semana cultural con sus empleados y entonces nos contratan para efectivamente regalarles un poco de música en su única espacio hora de alimentos. Y en ese espacio que era, pues mientras nosotros cantábamos estaba un pintor con ellos trabajando un poco de la cuestión también pictórica, ahí como artista plástico. Entonces, de alguna manera tratan de poder generarles un poquito de cultura y sobre todo esparcimiento a los empleados, ¿no? Entonces yo creo que a lo mejor buscando las vías alternas por ahí, tal vez, digo, es a lo mejor un pequeño granito en todo el mar que tenemos, claro, ¿no? necesitamos ser muy, muy creativos, la verdad. Por eso insisto que las nuevas generaciones están como muy pilas en eso. Y creo que hay que aprovechar como todos lados, ¿no? Buscarle de donde sea, pero esencialmente para generar más público, Juan, yo diría que sí necesitamos muchos aliados. Claro. Este es un tema como el del huevo y la gallina, ¿no? Que va primero. Una vez observé un fenómeno en teatro escolar, una representación en una cancha de básquetbol en medio de la nada, en pleno 3 de la tarde, pleno sol y viento y polvo. Presentar teatro allí. O sea, aquí hablas, las voces no viajaban, no se oía. Pero pasó un fenómeno muy curioso, se acercaron los muchachos que estaban jugando básquetbol y nos vieron cargando unas tablones para hacer unas banquitas, o sea, intentar hacer un poco de atmósfera escénica, ¿no? Y se pusieron a ayudarnos, y armamos nuestra botaquería con tablas, tablones y tabiques.
ese incorporarse al apoyar y contribuir para el fenómeno del teatro cambió toda la atmósfera del teatro. Los chavos se sintieron que eso era parte suyo, porque ellos construyeron parte de. En ese momento dije, por aquí va el tema. Sí es importante todo esto, las estrategias de promoción y venta, pero bueno, en lo personal es muy importante que el público también tenga la necesidad de asistir y ver a su compañía de teatro, a sus compañías de teatro. Ese yo creo que es donde está el meollo, porque ahora que ahorita hablabas de inteligencia artificial, me da escalofríos cuando mencionas ese tema. Y es un tema que hay que entrarle. Sí. Pero porque ese da para un programa muy interesante. A ti te da insomnio y ansiedad seguramente. Insomnio y ansiedad, la IA me da. La IA. Entonces, y cuando uno busca esa parte humana, digo que me perdone la IA, pero el contacto humano, que es lo que hablaba otra vez otro entrevistado, la importancia del teatro en vivo, el fenómeno, que no va a haber programa, porque luego nos dicen que cómo es posible que los niños se olviden de su celular por ver la función. Pues digo, también denle una pelota y sáquenlos a jugar y van a ver cómo se olvidan del celular. Déjenlos libres, déjenlos interactuar. Claro. Y esa parte humana del teatro creo que es la que de pronto las prisas, las velocidades, las urgencias nos hacen... La supervivencia. Incluso nosotros mismos nos desnaturalizamos quizás, ¿no? Un poco, cuando estamos pensando en el teatro urgente, el que está pidiendo el gobierno, el que pide el patrocinador, el que pide la escuela, en vez de la comunión, ponerlas. A veces yo pienso cualquier obra es buena siempre y cuando haya contacto. A veces no me interesa el tema que montemos, es el pretexto para que el actor esté en escena y el público esté sentado acá. Esa parte de humana, ahora que estamos en tiempos de humanismo, no es comercial, ¿cómo ves esa parte del teatro? Sin duda nosotros requerimos justamente de esa parte viva. Yo creo que no es un tema como tan sencillo de resolver, porque no solamente nuestro medio está batallando en eso. Uh-huh. O sea, el cine tiene la urgencia de llevar a la gente a las butacas. Uh-huh. Y hablo del cine porque realmente nuestro país ve más cine que teatro. Y esta competencia constante por la atención, ¿no? Y que no solamente abarata la necesidad del ocio, claro. Porque en primer lugar necesitamos y entendemos esa necesidad. El cine y la gran industria que era el fenómeno de ir a ver una película está teniendo esta crisis tan grande, y en el teatro todavía la tenemos más grande en ese sentido. Ahora publicitariamente se habla mucho de que el público viva la experiencia, ¿no? Pero la experiencia no solamente es en el fenómeno teatral o cinematográfico. Cuando va a un restaurante ahora necesita vivir la experiencia. Uh-huh. Como que necesitamos estas cargas de adrenalina cada vez más fuertes para como que impulsar, compensar, ¿no? Impulsar a la gente a que viva algo, ¿no? Claro. Y que nos voltee a ver y que... pero la verdad es que si somos honestos, en el teatro la teníamos desde antes. Oye, pero no será como complementar, o sea, te invitamos a vivir la experiencia porque ya no estamos viviendo experiencia. Para mí va a ser, pienso que puede ser algo hasta cíclico, porque vivimos una generación en la que a nosotros los X nos tocó vivir el recorrido de los padres que no tuvieron nada de esa falta de atención a lo mejor en lo tecnológico, o sí, pero nosotros no lo vivimos como ahora, ¿no? El proceso. Exacto. Nos tocó desde el tabicote de teléfono hasta lo más chiquito y luego volvimos a otro tamaño, ¿no? En cuanto a videojuegos, nos tocó ver la experiencia de la pelotita que iba de aquí para allá, hasta pasar por todo el 8 bits, 16 bits y ahora los grandes gráficos. Entonces, con la llegada del internet, en fin, ahora tenemos hijos que son hasta nativos digitales.
y que muchos papás ya están como retirándoles los dispositivos, o dicen que los retiran. Entonces es una cosa cíclica en la que siempre estamos batallando por tener, insisto, esta atención. Para vivir la gran experiencia, creo que sí necesitamos ayudarlos a ver, necesitamos ayudarlos a escuchar, a degustar las cosas. Entonces es, insisto, multifactorial, busquemos aliados y vivámoslo en estos momentos con lo que tenemos, Juanito. ¿No te gusta la inteligencia artificial? Ni hablar, la tenemos que vivir, tenemos que saber de ella para utilizarla. No la niego, me sorprende. Yo creo que es redireccionar, ¿no? Va a tener su lado positivo, sí, sin duda. Ahora los memes ya son en tercera dimensión y ya se ve más interesante. A Trump ya se le cotorrea más chido. Pero hay una parte que como en la pedagogía en el teatro, que es algo que a mí me interesa un poco, sobre todo en el actor, el joven que quiere ser actor. Cuando impartíamos los cursos de verano, hace tiempo, ya en los 90, estamos hablando de los 90, cuando tú estabas en la universidad, entonces estábamos dando clases de cursos de verano, y me sorprendía con los jovencitos de 6, 7, 8 años, que no podían jugar los juegos salvajes que nosotros jugábamos cuando éramos niños. Brincar el trébol, hacer un salto mortal, jugar caballitos, pararse de manos. Y algo que me llamaba la atención era que la mayoría de esos niños alumnos que tenían ya la espalda rígida y tenían problemas obviamente para correr. Entonces digo, estos niños no están vivenciando su cuerpo, no están explorando, tocando, sintiendo, compitiendo, subiéndose a un árbol. Antes dicen, ahora yo lo decía en broma, pero también hay algo de cierto cuando decía, tienes que jugar más con tu hija, eres su padre. Dije, ay, ¿por qué me dejan a mí la responsabilidad? Antes abrían la puerta y salíamos como pollitos. Y ya más nos iban a gritar para la hora de comer. ¿Y dónde andábamos los niños? Pues que andábamos en los árboles, andábamos correteando perros, luego nos íbamos al monte. O sea, jugábamos fútbol, béisbol con las pelotas ponchadas. Hacíamos los propios trompos de clavo, con punta de clavo. No había riesgo. Ese tiempo competir, luego había trompones con los chavitos y nadie se enteraba. Luego eso se fue perdiendo un poquito por ese aislamiento, y ahora pues sigue habiendo eso. Ojalá y sea cíclico, yo creo que sí va a tener que ser. La naturaleza humana va a pedir y exigir que el organismo yo creo que sí, Juan, porque estamos viviendo precisamente, como bien lo comentas, pero también una crisis educacional de cultura dentro de lo que es las mismas familias y sociedad por ese ámbito que tú estás manejando. Y lo acabo de mencionar, lo acabas de mencionar, es un acelere en la sociedad. ¿Por qué? Porque ahorita ya no estamos sobreviviendo, estamos superviviendo, ¿no? Las cuestiones laborales, ¿qué es lo que pasa con los papás ahora actualmente? Tienen que tener 1 o 2 trabajos para poder mantener a su familia. La pareja. Así es, los dos, o la pareja, exactamente. ¿Y qué es lo que hacen? Llegan cansados, lo primero que hacen es, ahí toma mi celular, entretente un rato, ¿no? No quiero saber absolutamente nada de nada, porque estoy cansado, estoy cansada, todavía tengo que llegar a alistar la ropa para mañana, de las escuelas, en fin, o sea, toda esa conjunto o gama de situaciones en las que ponen a las familias en una situación de ya no tanto de tiempo, sino de complejidad en cuestión de calidad de tiempo. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿a quién tenemos que convencer o de alguna manera acercar? A los propios jóvenes, de los cuales ellos a lo mejor van a buscar esta vía. ¿Por qué? Porque pues ellos de alguna manera mucho hacen de lo que los mismos adultos les decimos que hagan, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que si existiera alguna estrategia para poder hacer que los mismos jóvenes no sé, les interesara el teatro, por decir algo, cómo se manejaría esa parte para decirles, aquí hay algo que también te puede ayudar a expresar, ¿no? ¿Seguirá la necesidad de los jóvenes? Pues yo lo ¿De veo. alguna de las artes? Pues sí, yo lo veo en las matrículas, no solamente de teatro, sino de danza. Siguen apostándole a ser licenciados en escenografía, que dices, ay,
licenciatura en escenografía en este país, pues sí hay jóvenes que le apuestan a eso, como gente que a pesar de que, hablando de inteligencia artificial está avanzando el asunto, siguen diciendo voy a estudiar diseño y voy a estudiar arte, voy a estudiar teatro, voy a estudiar danza. Sí, los jóvenes sí están apasionándose en estas carreras. Y la matrícula sigue creciendo y universidades que además están abriendo las carreras no solamente en la ciudad, sino en otras partes de la República Mexicana. Y la dinámica familiar que nos toca vivir es una problemática específica de nuestra época, como también nuestros padres la vivieron en otra época. Yo soy hija de la televisión en ese sentido, ¿no? No tuve la inteligencia artificial, pero yo veía televisión cuando no estaban mis padres ahí como pudiéndome atender. Entonces, insisto con lo cíclico, no me asusta en realidad. Creo que la verdad es que lo que me preocupa a mí en ese sentido es que todavía a mi edad siga buscando un modelo de producción y de decir, a ver, háganme caso, pélenme, ¿no? Porque sí es difícil, y es más difícil si lo hace uno con esfuerzos aislados. Claro. Por ejemplo, todo lo que hace Juan en el Museo del Títere, que seguro que se hizo de más aliados para poder montarlo ya acá en el estado y que mucha gente lo conoce y lo ve. Laura, la compañera Laura, éramos dos. Pues es que así empieza uno. Claro, Entonces, claro. Y a veces termina también uno de esa manera. Normalmente. Jóvenes, pues estamos con los tiempos así como que un poquito ya correteándonos, pero sí nos gustaría saquemos conclusiones para poder ir cerrando este programa, no sin antes con la promesa de que nos pudieras acompañar en otro momento, porque está muy interesante, ¿verdad? Es un tema larguísimo y de la cual, pues bueno, quisiéramos resolver pues todo lo que nos acontece en el mundo del arte. Pero vamos a generar conclusiones en las cuales nos pudiera ser un poquito propositivas, como acabas de decir una pues a lo mejor un significado muy muy lindo que se llama muy romántico, pero pues bueno, es que también tenemos que ser esperanzadores y objetivos en materia de lo que es, de que no vamos a dejarlo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos concluir de una forma propositiva para la relación del arte, del teatro? Creo que me preguntas eso y hasta se me hace como capcioso. Evidentemente, es que amo hacer teatro, me encanta hacer títeres, y realmente lo que me gustaría, o lo que yo pienso es que la conexión con la gente tiene que partir acerca justamente de buscar estas alianzas, pensarnos no como personas individuales y aisladas, donde solamente hago lo que a mí me gusta y si no participas de eso, entonces me hago a un lado. Busquemos como la manera, para mí, como comunitaria de hacerlo, y en ese sentido seguirán los esfuerzos que hacemos para seguir haciendo esto, buscando esa atención tan necesitada en todos otros medios, pero que tenga que ver con lo que a mi edad y en mis circunstancias puedo aportarle a la gente. Entonces, claro, eso es la conclusión, es el romanticismo, es el sueño que todavía tengo más bien. Muy bien, alianzas. Sí, pues este proyecto que nos está apoyando Lulú, que se llama La Casa Vieja, la otra cara del teatro en México. Esta parte creo que no está errada la idea, porque el escuchar tu enfoque, el escuchar los enfoques, yo no veo que el formato se agote, yo veo que el formato se está abriendo. Ojalá y sirva con el tiempo escuchar los diferentes ángulos de visión. Así es. Es increíble que tuvimos como primer invitados a un joven que es parte de la misma compañía y que sus enfoques y sus apreciaciones hacia el arte son distintas. Los debates que se han de armar entre ellos, ¿verdad? No, sí, seguramente. Pero esta parte es muy importante porque
todos estos jóvenes que se están acercando al teatro muchas veces se canalizan bien a través de las escuelas y a veces empieza uno a hacer teatro como Dios nos da a entender. Ayuda mucho a ir generando una visión más amplia a lo que nos vamos, a los que se van a enfrentar los nuevos jóvenes. Y por ahí decía alguien, hay que darles las herramientas formativas y que ellos tomen el teatro por asalto como lo consideren. Son sus tiempos, las nuevas generaciones, pero creo que algo que aporta, o sea, obviamente tú no estás dentro de esa lista de los actores que ya vamos de salida, tú estás a medio camino y vas con todo, hay mucha madurez y se escucha, y mucha experiencia y mucha claridad de lo que estás haciendo. Y por ahí muchas preguntas se quedaron, pero así es. Te escucho y no es para una entrevista, son dos. Nos Sí, podemos enfocar al tema. Un tema que yo creo que vamos a tener que tocar próximamente es el tema de los apoyos gubernamentales y las opciones para presupuestar los puestos en escena. Sí. Así es. Ese es uno. Otro tema es la pedagogía en el teatro. Así es. Y yo creo que se van a ir dando. Y poco a poco, ojalá ya lo podamos hacer, sentar a todos los invitados y armar unos debates de maravillosos. Ándele, con está temas, padre. con temas específicos. Hoy vamos a hablar de este tema. Exacto. Y órale, arránquense. Con Pues, arranque de palabra y todo. Vale. Anabel, muchísimas gracias por aceptar la invitación y gracias por tus valiosísimas aportaciones, por tu historia, por tu trayectoria y por hacer teatro. Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mi querido Juan, muchísimas gracias. Orden, y gracias a ti por permitir que esto arranque. Así es. Esperemos que tenga mucho éxito y que haya mucha gente interesada en saber en lo que pasa del otro lado del teatro. Así oficial. es, exactamente, porque pues lo que es la vida y el arte toman la palabra por el arte de vivir. Esto fue Charlando con Mariluz Anela. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos están viendo. Déjenos sus comentarios porque también ustedes tienen la última palabra. Nos estamos viendo muy pronto. Hasta el próximo programa. Nos encontramos en Funerales ISA con el apoyo de la Asociación Civil Rosberg Va de tu mano, y de la cual ahorita en unos momentos más vamos a ingresar con lo que son los encargados de lo que son los funerales ISA y de las cuales pues de alguna manera nos van a explicar de qué servicios son con los que cuentan y sobre todo para esos momentos difíciles en los cuales nuestros familiares pues siempre esperan ese trato cálido y amable y sobre todo humanitario para cuando nuestros familiares trascienden. Así es que en unos momentos más estamos con ellos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos González, soy el representante de Funerales ISA. Ofrecemos los servicios de inhumación, cremación, traslados, tanto nacionales como internacionales, la preparación y arreglo estético del cuerpo. Ofrecemos asesoría legal en los ministerios públicos para que los familiares puedan recuperar más rápido a su ser querido. Tenemos contrato tanto de necesidad inmediata como un plan de previsión a futuro para personas que desean comprarlo con anticipación para algún ser querido que se encuentra enfermo o alguna persona que ya es muy grande. Abarcamos toda la zona metropolitana, la Ciudad de México, y realizamos traslados a todos los estados de la República Mexicana. Aquí los más cercanos, digamos, son Tepoztlán, Cuautitlán Izcalli, Teoloyucan, Huehuetoca, Coyotepec, Melchor Ocampo, Tultitlán, Tultepec, pero básicamente a donde nos llamen nosotros vamos, incluso sea Ecatepec, Los Reyes, La Paz, Texcoco, manejamos todos los municipios. El servicio básico consta de un ataúd de metal, es de lámina y viene en tela de raso. Posteriormente son ataúdes en madera de pino, algunos vienen lisos, otros con grabados, con figuras desmontables, o igual tenemos las cúpulas. Esas son ya de diferentes maderas, tenemos tanto de banac como de madera de cedro.
y igual vienen con vestidura más fina en velour o terciopelo, ¿no? En los planes de previsión a futuro normalmente se les pide un anticipo del 20 o 30% al familiar, y los demás pagos nos los van realizando mes con mes en un lapso de un año o año y medio. Tenemos una página en Facebook, se llama Funerales ISA, y en Google es donde nos pueden encontrar igual como Funerales ISA. Nuestro teléfono de aquí de la oficina es el 55 58 76 93 01 o 55 21 15 44 19 o 55 21 15 23 77 para tener una atención personalizada de parte de nosotros. Mi nombre es Juan Carlos González y mi compañera es Rosa Reina Flores. Hola, ¿qué tal? Mucho Básicamente somos quienes estamos a cargo de la agencia, y al igual nos apoyamos de otras personas que están completamente especializadas en el ramo, tanto embalsamadores como carroceros o otro tipo de personal que nos apoya para brindar la atención lo mejor posible. Estamos en la avenida Dolores Trejo, número 2, la colonia es Ricardo Flores Magón, el código postal 54607 en el municipio de Tepoztlán, Estado de México.